Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, a nuestros queridos radioescuchas, a este podcast educativo, donde hoy hablaremos de un tema fundamental en tiempos digitales: educar para la ciudadanía digital crítica. Como ya sabrán, vivimos en una era donde Internet, las redes sociales y las plataformas digitales son parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ¿sabemos usarlas de verdad con responsabilidad y pensamiento crítico y ética? Pues para eso la ciudadanía digital crítica no solo implica saber usar la tecnología, sino también comprender cómo funciona, cuestionar lo que consumimos, actuar con empatía y participar activamente en la construcción de una sociedad digital mucho más justa y segura. Como sabrán, en este episodio reflexionaremos sobre la importancia de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desenvolverse de manera consciente, ética y crítica en los entornos digitales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conectados con Conciencia. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura de Pedagogía y hoy les traemos un tema clave en nuestra vida diaria: la ciudadanía digital. Hola, muy buenas tardes, yo me llamo Janet y es importante mencionar que no basta con saber usar el celular o subir fotos, es importante también saber cómo nos comportamos y participamos en Internet. Mi nombre es Fati y sobre todo cómo nos volvemos usuarios y usuarias críticas, no solo consumidores de contenido. Mi nombre es Fausto. Durante este episodio vamos a reflexionar sobre cómo ser más conscientes en línea. Y por último, mi nombre es Mike, así que prepárense para 40 minutos de ideas, preguntas y sobre todo conciencia digital. Comenzando con ¿qué entendemos por la ciudadanía digital? Bueno, pues la ciudadanía digital es más que saber usar una computadora o el celular. Es participar de forma ética y responsable en los entornos digitales. Exacto, implica conocer nuestros derechos en línea, pero también cumplir con nuestros deberes. También cómo respetar a otros, proteger nuestros datos y cuidar la convivencia digital. Y también es muy importante entender que nuestras acciones digitales tienen un impacto en los demás. Por ejemplo, ¿saben la diferencia entre ciudadanía digital y pasiva y crítica? Una ciudadanía pasiva es cuando solo se consume el contenido sin pensar, solo damos scroll, like y compartimos sin leer. Y por esa misma razón también es riesgoso, nos hace vulnerables a la manipulación o a la desinformación. En cambio, una ciudadanía crítica analiza, cuestiona y busca información confiable. Además, participa efectivamente en construir una red más responsable y segura. También es mencionante hacer otra preguntita, que es ¿por qué es importante hablar de esto en contextos educativos? Porque los espacios educativos también deben formar para el mundo digital, no solo el físico. Y también porque muchas veces los estudiantes viven más tiempo en línea que fuera de ella. Además que también debemos enseñar a la ciudadanía digital a ayudar a prevenir problemas como el ciberacoso o la difusión de noticias falsas. La educación digital critica, la educación es una herramienta de protección y de empoderamiento. ¿Y ustedes saben cuáles son los principales retos al educar para la ciudadanía digital crítica? Bueno, uno de esos retos es que muchos docentes no han sido formados en estos temas. Además, cabe recalcar que la tecnología cambia constantemente y a veces también es difícil seguirle el paso. También está el tema de acceso desigual a Internet o dispositivos. Y algo cultural, estamos muy acostumbrados a consumir sin cuestionar. Pero, ¿qué papel juegan las emociones en la ciudadanía digital crítica? Las emociones están en el centro. Todo lo que hacemos en línea está cargado de emociones. Por eso mismo, si no gestionamos nuestras emociones, finalmente vamos a caer fácilmente en conflictos o discursos de odio. La empatía es clave para tener interacciones digitales saludables. Y también la autorregulación para evitar responder con impulso y agresividad. ¿Saben cómo fomentar el pensamiento crítico al navegar en Internet? Bueno, lo primero es cuestionar siempre lo que vemos, no dar por hecho nada. También buscar otras fuentes, contestar información y reconocer los algoritmos que moldean lo que vemos. Y también saber que vivimos en burbujas informativas y salir de ellas requiere de mucho esfuerzo. También es fundamental abrir espacios de diálogo en la escuela sobre lo que consumimos.
¿Alguien sabe también cuáles son las estrategias que pueden llegar a usar los docentes? Sí, los estudios de casos son geniales. Analizar situaciones reales del mundo digital. Y bueno, también se pueden hacer debates sobre temas polémicos que surgen en las redes digitales. Y además también trabajar proyectos colaborativos en línea, pero dentro de entornos seguros. No olvidar incluir alfabetización mediática desde las primeras etapas educativas. Y también, ¿qué impacto puede tener una ciudadanía digital crítica en la sociedad? Uno muy grande. Las personas críticas en lo digital no se dejan manipular fácilmente. Y participan en la creación de una comunidad más empática y justa y transparente. Por esa razón, esto mismo fortalece la democracia y combate a la desinformación. Ah, Bueno, y transforma no solo el entorno digital, sino también nuestras relaciones como sociedad. Bueno, y ahora que ya entendemos lo que es una ciudadanía digital, cuál es la diferencia entre la ciudadanía digital pasiva, crítica, y cuál es la importancia de hablar esto en contextos educativos, además de los principales retos al educar para la ciudadanía digital crítica y cuál es el papel que juegan las emociones en la ciudadanía digital crítica y cómo fomentar este pensamiento crítico, vamos a abrir un espacio en el que podamos compartir situaciones o experiencias en las que se lleve a cabo una ciudadanía digital crítica, pues no tan responsable. Empezamos con Patti. Una de las situaciones donde existió difusión de noticias falsas sobre saqueos durante el sismo del 2017 fue cuando tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 en México muchas de las personas usaron redes sociales para compartir información. Sin embargo, circularon noticias falsas sobre saqueos masivos en varias zonas de la Ciudad de México. Videos, imágenes y mensajes alarmistas se difundieron rápidamente en WhatsApp, Facebook, Twitter, y lo que generó miedo, desinformación y pánico en las comunidades afectadas. Muchas de las personas compartieron la información sin verificar la fuente ni comprobar si los videos correspondían realmente al contexto del sismo. Algunas imágenes eran de eventos ocurridos en otros países o años anteriores. Esto desvió recursos de ayuda, ya que algunos voluntarios y cuerpos de seguridad se movilizaron hacia zonas donde no había emergencias reales. Y bueno, Fati, pues es muy importante mencionar que si se hubiera ejercido una conciencia crítica digital, es decir, si las personas hubieran cuestionado el contenido, verificar las fuentes y reflexionar antes de compartir, se habría evitado construir el caos informativo en un momento de crisis nacional. Y bueno, también les quiero compartir otro caso, el caso de Frida Sofía, que fue en el sismo del 2017. Durante el rescate de víctimas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, varios medios de comunicación, especialmente Televisa, difundieron la historia de una niña atrapada bajo los escombros de una escuela, identificada como Frida Sofía. La cobertura fue extensa y conmovedora, hasta que se comprobó que esa niña nunca existió. Y bueno, aquí se puede ver que hubo falta de conciencia crítica digital, ya que se difundió información no verificada como si fuera un hecho. También usuarios y medios compartieron la noticia sin contrarrestar con fuentes oficiales y se manipuló emocionalmente a la audiencia sin responsabilidad informativa. Y bueno, ya que estamos hablando sobre temas de la conciencia digital y que también va relacionado hacia el gobierno, también vamos a hablar sobre la desinformación durante los procesos electorales, ya que bueno, como sabrán, durante las elecciones en México y sobre todo en 2018 y 2021 se difundieron noticias falsas o fake news en redes sociales como lo fueron Facebook, Twitter, que ahora es X, y WhatsApp, afectando la percepción pública de candidatos, partidos y propuestas, las cuales estas campañas muchas veces estaban orquestadas por cuentas automatizadas como bots, los cuales son robots que las personas pueden llegar a comprar para brindarle un propósito a una votación en la cual ellos salgan favorecidos, o estrategias de desinformación.
Un ejemplo real de esto también, como ya les mencioné, fue en las elecciones federales de 2018, donde circularon noticias falsas sobre todos los candidatos presidenciales, como lo fue por ejemplo que a Andrés Manuel López Obrador se le acusó falsamente de querer convertir a México en Venezuela, a Ricardo Anaya que se le vinculó sin pruebas con lavado de dinero y múltiples cadenas de WhatsApp que advertían de fraudes electorales sin alguna evidencia. Y pues la falta de conciencia crítica digital aquí afectó en que muchas personas compartieron contenido sin verificar su fuente o su veracidad. Luego no se distinguían los contenidos de opinión de los hechos comprobados y por último pues también el hecho de que se manipuló emocionalmente a los votantes, lo cual afectó mucho a la democracia y el voto informado. Y la relación con la conciencia digital crítica en este caso es que este tema es clave para entender cómo el uso irresponsable de las redes puede manipular decisiones sociales importantes, como lo es el hecho de votar, ya que la conciencia digital crítica implica saber identificar noticias falsas, reconocer discursos de odio o manipulación y promover un debate público informado y ético. Es por esta razón que considero que también este punto sobre la desinformación durante procesos electorales es algo que se debe de tomar en cuenta mucho al momento de tratarse sobre la conciencia crítica digital. Y bueno, hablando de la parte de la desinformación, no solo llega a ser peligroso en la parte política, sino en la parte de la vida de las personas. Por ejemplo, un caso, iba a decir reciente, pero pasó en 2020. Es acerca de influencer rusa de nombre Darinko. Lo busqué hace rato. Bueno, en la pandemia, según ella y un grupo de amigos habían dicho que con el uso de dióxido de cloro, el cual es el hielo seco, podría servir como una cura para el COVID-19. Pero solo fue un rumor. El producto no fue autorizado por la parte reglamentaria de salud de ese país. Y los que asistieron a esa fiesta estuvieron en un peligro alarmante, ya que el consumo de este químico era dañino para las personas. De hecho, se comentaron que hubo unos 5 o 4 muertos acerca de esa parte. Y bueno, después de ese suceso, la influencer de unos días después comunicó acerca del suceso y que había visto la noticia real en una publicación de Facebook. Y es que esto va mucho de la falta de conciencia crítica digital. No se valora que debilidad de la publicación, solamente la tomó porque pensaban que era verdad. Se ignoró el consenso científico y las advertencias de la salud pública y se puso en riesgo la salud de muchas personas, y de hecho varias vidas se pudieron haber salvado si se hubiera tenido un poquito de conciencia. Y bueno, Fausto, es muy importante lo que nos acabas de mencionar, porque también con la pandemia del COVID-19, que creo que todos estuvimos presentes y hubo también pérdidas de familiares, hubo también muchos chismes, o cómo se le podría mencionar a esto, Fake news. Difamaciones. Difamaciones. Sobre también las vacunas, que las vacunas no eran confiables, que mejor no se las pusieran porque nos podían meter otro virus, o también mencionaba algo del chip de la 4T. Todos esos rumores, pues siempre hay que primero investigar de dónde son estas fuentes, qué es real y qué no. O alguien más que nos quiera compartir un suceso que les haya pasado en la pandemia. En mi caso decían que la vacuna para el COVID-19 decían que te afectaba en la parte de salud y que, bueno, decían que te ibas a morir en menos de 7 días supuestamente. Pero era parte de desinformación. De hecho, varias comunidades rurales decían eso porque no pensaban que se podía curar. Ya por testimonio de familiares míos, no se vacunaron a tiempo y pues...
Sí, y justamente lo que menciona el compañero Fausto, que en las comunidades rurales o donde pues a lo mejor estaba muy superficial esta información, fue donde hubo más pérdidas de vidas por este virus, ya que pues las personas no creían que fuera cierto y pues no tomaban las medidas de precaución pues establecidas para pues evitar contagiarse, entonces por eso hubo más pérdidas. Entonces sí, creo que fue una desinformación pues digital a base de estos rumores, como que cada quien tomó su postura, tomó su decisión y pues terminó pues muy mal. Sí, también considero que pues el hecho de que llegaban a haber veces de que las noticias decían de que ya está haciendo una cura y tenían que comprarla o cosas así cuando el gobierno todavía no había revelado nada oficial, era algo pues perjudicial para la salud, sobre todo porque gracias a esas noticias falsas sobre que inventaban de que ya había una cura preestablecida, de que estaba haciendo algo, por ejemplo la cura de la UNAM, etcétera. Considero que pues fue algo que hizo que las personas se sobreexaltaran, trataran de buscar una forma de conseguir dicha vacuna, lo cual conseguía pues nada más tener más caos del que ya se tenía en ese momento. Entonces considero que pues también eso es parte de la desinformación, tanto por parte de redes sociales como noticieros, etcétera, ya que pues ellos son los que están al pie del cañón para revelar las notas, y al soltar información que fuera falsa, que fuera una mentira, etcétera, pues en realidad ellos mismos estaban causando el caos en la misma población. Y bueno, esa es la parte de la pandemia. Es curioso porque la parte de desinformación llega a ser un problema más en la parte de político, porque dejan hacer muchas pantallas de humo. Por ejemplo, el país de Corea del Sur no notificó acerca de la pandemia al tiempo esperado. Muchas veces se ponía que era un rumor. Y el problema es que este rumor fue hecho por el mismo país. Varios fallecieron. De hecho, hay varios influencers en ese entorno que fueron silenciados y actualmente no se conoce dónde están. Y bueno, ¿alguien más nos quiere compartir alguna otra experiencia? Sí, bueno, ya cerrando un poquito como el tema de la pandemia y lo que pasa en la pandemia, que pues es un claro ejemplo, una situación que aún está vigente a día hoy en el año del 2025 y que no se ha podido erradicar completamente, es la difusión de packs sin consentimiento, en el que pues ya hay una ley que los respalda, pero aún así pues sigue ocurriendo. La situación es que miles de mujeres en México han sido víctimas de la difusión no consentida de contenido íntimo, lo que impulsó la creación y aprobación de la Ley Olimpia. Muchas veces estos contenidos se comparten en redes, grupos de Telegram, Facebook o WhatsApp sin cuestionar la ética y la legalidad de dichas acciones. Uno de los casos más recientes relacionados es el caso de Diego N. y las alumnas de la IPN. Diego N. es un exalumno del Instituto Politécnico Nacional y fue condenado a 5 años de prisión por almacenar y difundir contenido íntimo alterado con inteligencia artificial de sus compañeras. Este caso marcó precedentemente la aplicación de la Ley Olimpia en situaciones que involucran tecnologías emergentes. En estos casos resalta la necesidad de fomentar una conciencia crítica digital en la sociedad y pues en las comunidades educativas, y es esencial que las personas verifiquen la información antes de compartirla, respeten la privacidad sobre todo de los demás en los entornos digitales, y que reconozcan y denuncien estos actos de violencia digital. Es importante resaltar que promoviendo una cultura de respeto y de responsabilidad en el uso de las tecnologías es fundamental pues para prevenir y combatir justamente lo que les decía, esta violencia digital. Y pues ya sería este caso que les quería compartir. Les comentaba que pues es un caso que está vigente
Entonces, pues sí es importante que, así como a la sociedad, también lo compartamos en instituciones educativas. Nosotros como futuros pedagogos, pues es importante que tomemos en cuenta que pues se inculque o se tenga esta cultura, como les decía, de respeto hacia los derechos digitales de los demás. Retomando el tema de la inteligencia artificial, pues me gustaría mencionar que no solamente tiene un impacto negativo, sino que tiene uno significativo en la educación, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje personal, optimizar el tiempo de los docentes y mejorar la eficiencia en la gestión educativa. Por ejemplo, en la personalización del aprendizaje, la IA puede analizar los datos de los estudiantes, como el rendimiento, el estilo de aprendizaje, etcétera, para adaptar los contenidos y el ritmo del aprendizaje a cada individuo. O en la optimización del tiempo docente, la IA también puede automatizar tareas administrativas como la calificación de exámenes, gestión de horarios, liberando a los docentes para enfocarse en la enseñanza interactiva y la tutoría personalizada. Bueno, aunque Fati mencionas que pues sí es una ayuda para los docentes y todas estas cosas, yo creo que también representa un reto, ya que pues con la popularización de esta herramienta muchos estudiantes utilizan estas tecnologías para redactar pues sus tareas, ensayos, resolver problemas matemáticos o científicos, traducir textos y diseñar presentaciones, que aunque estas herramientas pueden favorecer el aprendizaje, pues si se usan correctamente, también han sido utilizadas para evadir el trabajo intelectual, lo cual representa un desafío para la práctica docente. Y bueno, pues creo que también, o sea, este reto empieza pues por los docentes para saber cómo diferenciar si el trabajo está hecho 100% pues por los estudiantes o si está todo sacado, o sea, como un copy-paste de la IA. Y pues como mencionaba, obviamente baja pues el aprendizaje de los estudiantes y solamente lo hacen por cumplir. Muchos textos generados por la IA son coherentes y pues correctos, lo que pues hace más difícil saberlo. Sabemos que pues hay algunas páginas que pues detectan el IA, pero pues o sea, si ya es tardado revisar trabajo por trabajo, pues imagínate como que poner todos los trabajos en una plataforma para ver si son 100% hechos por los estudiantes o pues si es IA, lo que pues considero que es una pérdida de tiempo. Y pues no sé, eso es lo que yo opino acerca pues de los trabajos. Creo que sí hay más contras que pros, o sea, tomando en cuenta que pues como no tenemos una sociedad como que digital pues muy responsable, o sea, que no se usa correctamente, por eso siento que esta herramienta tiene más contras que pros. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, como tú mencionas, Evelyn, yo creo que sí hay contras y pros, pero por los mismos pros que tiene, también tenemos que tener mucho cuidado, ya que la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar. Desde el caso que les quiero mencionar, un caso real en México, en el cual está titulado como Mamá me tienen secuestrada. Y bueno, desde el título pues llama mucho la atención y pues nos preocupa, ¿no? ¿De qué se tratará esto? Pues es sobre la voz clonada por la IA. Y este suceso pasó en el 2023 en la Ciudad de México. En septiembre del 2023, una mujer de la Ciudad de México de nombre Laura recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar escuchó una voz que sonaba exactamente igual a su hija de 21 años, en el cual en el audio decía: mamá me tienen, no digas nada, haz lo que te digan por favor. La llamada fue tan realista que Laura no dudó que era su hija, quien en ese momento se encontraba en la universidad. Inmediatamente una voz masculina tomó el teléfono y le exigió una cantidad de dinero por el rescate de su hija. El extorsionador la amenazó diciendo que si cortaba la llamada o llamaba a la policía, su hija sería lastimada. Laura estaba en shock, se dirigió al banco con la intención de realizar la
transferencia. Por suerte, en el camino logró comunicarse por mensaje con su hija real, quien respondió rápidamente y confirmó que estaba bien y que no había ninguna situación en peligro. Al acudir con las autoridades, le explicaron que la voz había sido clonada mediante la inteligencia artificial, probablemente obtenida de audios públicos en redes sociales o mensajes de voz. Este tipo de extorsión es parte de una nueva modalidad de ciberdelito en México, cada vez más sofisticada. Y bueno, es por eso que también hay que tener mucho cuidado desde que publicamos ahorita también en Facebook, en nuestras redes sociales, porque ahora con la inteligencia artificial pueden existir varias formas de extorsión, ya sea también con videos, audios, por las llamadas. Y bueno, no sé si alguien más nos quiera compartir otro caso o qué opinen sobre este caso. Bueno, de hecho, referente a lo mismo que estamos hablando ahora sobre extorsiones y este tipo de difamaciones, también viene saliendo a la luz pues el hecho de que en un caso muy reciente, de hecho en 2024, una alumna decidió que su director pues la había reprobado. Entonces pues lo que decidió la alumna contra el director fue tratar de no ver si podía mejorar sus estudios o algo, sino que lo que se le ocurrió fue hacer un video en el cual la voz del mismo director, e inclusive con imágenes pregrabadas por cámaras de seguridad de la escuela, donde se veía al director que supuestamente ingresaba al salón con una alumna, la cual no se le veía el rostro, pero resultó que todo esto la alumna lo hizo con la intención de amenazar al director, con la intención de que le subiera la calificación y la pasara para que no reprobara y no tuviera que decirle a sus papás que reprobó. Obviamente todo esto fue llevado ante las autoridades porque ya se tomaba un caso sobre abuso sexual inclusive, en el cual pues ya se involucraba también a la policía. Sin embargo, pues esta ocasión, gracias a los avances también de la policía, de la ciberpolicía y el gobierno en investigaciones, se pudo llegar a comprobar de que el director pues no tuvo nada relacionado con el tema, ni que tampoco fue algo directo que le haya hecho. En realidad todo esto fue descubierto por la inteligencia artificial justamente, en el cual pues se tomaban notas de voz de la inteligencia artificial, videos editados, recortes, etcétera. Pero si usted lo viera pues directamente el video, pensaría que es completamente verdadero. Entonces aquí es donde yo cuestiono pues que sí deberíamos de tener un cierto nivel de precaución en la libertad que lleguemos a tener para usar las inteligencias artificiales, ya que sí muchas veces se pueden ocupar para apoyarnos, para hacer investigaciones más sencillas, pero también se pueden llegar a usar, como en este caso, a usar en contra de alguien más, a difamar noticias, a difamar personas. Y pues si en este caso el director hubiera sido acusado, pues honestamente se le habría echado a perder la vida a alguien que no había echado nada en contra ni nada malo en realidad. Por lo cual, pues como ya mencioné, considero que sí hay que mantener un cierto nivel de precaución ante la inteligencia artificial. También de vez en cuando inclusive proponer algunas reglas, algunos límites, ya que pues en cuanto menos esperamos, pues en cualquier segundo puede llegar a darse el caso en el que incluso a nosotros mismos nos lleguen a difamar, nos lleguen a acusar injustamente gracias a esta misma inteligencia artificial. Pues referente a esto mismo, sobre términos legales justamente hablando, creo que mi compañero tiene algo referente a los términos legales que hablar sobre la inteligencia artificial. Y bueno, en esa parte estamos en un punto que creo que no es tan popular, pero vale la pena mencionar, ya que estamos en los ámbitos legales. Me refiero al ámbito de los artistas digitales. Pues varios de estos reportan en aplicaciones como X, anteriormente Twitter, Reddit y 4chan, que varios de sus dibujos están siendo hechos por IA, pero no porque ellos lo hagan, sino porque usuarios roban el estilo de arte de ellos y hacen sus propios dibujos. Digo, esto suena muy normal, muy común, casi sin importancia. El problema es cuando venden estos productos a un precio mayor. Por ejemplo, una comisión de un artista normal te saldría en unos 100 pesos, 50 pesos, pero el de estos artistas de IA lo ponen en más de 200 o en 500, y solamente por hacer los ojos. Y esta parte se quedaría mucho en la parte de las aplicaciones,
pero de hecho personas dentro del medio de los cómics han usado IAs por afojera. El caso más reciente es ese artista de los cómics de Batman de 2024, Andrés Sorrentino, el cual estuvo encargado de una serie individual de Batman. Él se encargaba de hacer las ilustraciones, supuestamente, pero se encontró que en las 54 ilustraciones que él hacía, todas están hechas por inteligencia artificial. Y esto se nota por varios usos de imágenes. Por ejemplo, de Batman, aparece uno de 2015 del actor Ben Affleck. Y el Joker se parece un poquito al de Jared Leto de la película de Escuadrón Suicida. Y resulta curioso el uso de esas inteligencias porque varias empresas no parecen que son muy reglamentarias en ese aspecto. Parece que solo quieren tener trabajo listo y ya. Y esa parte genera mucho hincapié en el problema de que varios de estos artistas no puedan conseguir trabajo, porque actualmente cualquier empresa puede meterse al sitio web de Bing.ia y pedir que te hagan una pequeña ilustración. Y bueno, pues no sé si quisieran comentar algo más. Bueno, pues que es muy importante que no basta con saber utilizar un celular o redes sociales, hay que cuestionar, verificar y mantener la calma ante situaciones alarmantes, como en el caso que yo les mencionaba sobre las extorsiones, ya que también con videos, audios y llamadas puede haber extorsiones. Entonces primero hay que mantener la calma y verificar si no son creadas por la inteligencia artificial. Y bueno, también creo que algo que se debe tomar mucho en cuenta es que las familias deben tener palabras claves de seguridad para validar las llamadas sospechosas. Yo creo que es algo que se debe de tomar ahorita como seguridad por familias. Y también que hay que educar a los niños y las niñas y adolescentes sobre qué comparten en internet y cómo eso puede ser utilizado en contra, desde las fotografías, los videos que comparten. Hay gente que está muy acostumbrada a realizar lives y con estos videos pues pueden utilizar su voz y así crear pues las llamadas o los audios que son utilizados ahorita para las extorsiones. Y también pues que las autoridades deben fortalecer las campañas de prevención sobre las extorsiones con inteligencia artificial, ya que cada vez son más frecuentes y más comunes. Y bueno, también que se deben hacer campañas en las escuelas para informar sobre que la inteligencia artificial puede ser buena o mala también. Sí, pues sobre todo por pues estas campañas enfocadas a pues usarlas correctamente, como mencionabas, compañera. Yo creo que es pues lo fundamental y que más bien se tiene que fomentar más en las instituciones educativas, pues ya que pues las nuevas generaciones que van entrando cada vez vienen como que con un chip más avanzado en la tecnología y pues uno tiene que estar como que informado de todas las actualizaciones que salgan, pues como para estar al momento y saber pues cuáles son no sé, las situaciones en riesgo que se puedan presentar y pues cómo pues combatirlas. Es por eso que pues también me gustaría compartirles algunas propuestas para los docentes pues en su labor de enseñanza-aprendizaje para tener como que un manejo de la IA más consciente. Por ejemplo, sería incorporar la IA como una herramienta educativa, enseñando a los estudiantes a usarla con ética y de forma complementaria y pues no sustantiva. O también sería pues como el diseño de actividades personalizadas y contextualizadas que no puedan resolverse fácilmente por la IA. Por ejemplo, reflexiones sobre experiencias personales o cosas que pues no estén como que en la web tan fácilmente. Y también sería fomentar la metacognición, pidiendo a los estudiantes que expliquen cómo hicieron su trabajo y pues qué aprendieron. También sería como que una herramienta para pues verificar si los estudiantes usan IA o no, pues
es una herramienta. Y por último, capacitarse en la alfabetización digital crítica para acompañar a sus estudiantes en el uso responsable de las tecnologías, que pues era lo que les comentaba. En cada generación hay una nueva actualización en las tecnologías, entonces pues es importante que nosotros como docentes o futuros docentes pues estemos enterados de pues todas estas situaciones que pasan. Y bueno, también les quiero comentar, a lo mejor para ustedes que nos están escuchando ya es un poco repetitivo, pero es muy importante dejar en claro que la inteligencia artificial es una herramienta y pues todo depende de cómo y para qué la usemos. Si la usas con conciencia crítica para aprender, crear y mejorar, puede ser muy útil, pero si la usas para evitar el esfuerzo de hacer trampa, puede volverse un obstáculo. Y pues esto no solamente es para los estudiantes, sino que puede ayudar a maestros, a los alumnos, a gente en sus trabajos, pero puede ser como una guía para aprender, porque además la inteligencia artificial te puede ayudar a que tú mismo aprendas a tu propio ritmo. Si se te dificulta a lo mejor un tema, te puede dar fuentes, tú puedes ingresar a las fuentes que son verificadas y informarte más sobre esos temas que a ti se te dificulten, o proporcionarte más información sobre los temas que sean más relevantes. Bueno, y ya estamos llegando al final de este podcast. Sabemos que a lo largo de este episodio hemos comprendido que la ciudadanía digital no es solo un concepto nuevo ni una moda pasajera, sino una necesidad urgente en un mundo donde lo digital ya forma parte integral de nuestras vidas y no basta con saber encender un dispositivo o manejar redes sociales. Se trata de comprender el impacto que nuestras acciones tienen en los demás y en la sociedad en general. Y bueno, también es muy importante mencionar que ser ciudadanos digitales críticos implica asumir una postura activa frente a la información, a la interacción social y al uso de las tecnologías. Es muy importante aprender a leer entre líneas, a contestar, a dudar y a buscar otras voces, y sobre todo hacernos responsables de lo que compartimos, comentamos o permitimos en nuestros entornos digitales. Implica ética, pero también empatía. Implica conocimiento, pero también conciencia. Nos enfrentamos a un ecosistema digital complejo, donde los algoritmos deciden lo que vemos, donde los discursos de odio se camuflan de libertad de expresión y donde las noticias falsas se propagan más rápido que las verdaderas. En este contexto, la información de la ciudadanía digital crítica no puede quedar fuera de las escuelas ni de nuestras conversaciones cotidianas. Desde los más pequeños hasta los adultos, todos necesitamos aprender a navegar con responsabilidad, a cuidarnos y a cuidar de los demás en línea. Además, educar en ciudadanía digital crítica también significa formar personas capaces de transformar su entorno digital. Significa alzar la voz contra la desinformación, promover la inclusión, defender los derechos digitales y construir redes humanas y colaborativas. No es solo consumir lo que otros crean, es participar, crear, cuestionar, decidir y proponer. Considero también que pues algo fundamental que no podemos olvidar es que nuestras emociones también viajan en internet. Por lo que decimos, lo que callamos, lo que compartimos, todo está cargado de emociones que pueden construir o destruir. Por eso considero que es importante desarrollar la inteligencia emocional en lo digital, como saber también identificar una fuente confiable. La empatía, el respeto, la tolerancia y el autocontrol son pilares esenciales de una ciudadanía digital sana. Así es, así que si queremos un internet más justo, más humano, más libre, debemos empezar pues por nosotros mismos, para que cada clic, cada publicación, cada comentario tiene un impacto, y como ciudadanos digitales pues tenemos el poder de hacer del entorno digital un lugar más consciente, más crítico y más ético. No es un trabajo de un día, ni de una sola persona, pero sí es una responsabilidad compartida. Muy bien, sí es muy importante lo que nos acabas de mencionar, Evelyn, pero también desde la escuela, desde nuestra casa, desde nuestras redes,
tenemos que fomentar este tipo de reflexiones. Este podcast es solo una pequeña semilla, pero esperemos que pueda motivar a más personas a pensar, a dialogar y a actuar de forma diferente cuando estemos conectados. Gracias por habernos acompañado en esta charla. Recuerda que ser un buen ciudadano digital no se trata de saberlo todo, sino de estar dispuestos a aprender, a cambiar y a contribuir. Y también que cada paso que damos en conciencia en el mundo digital es también un paso hacia una sociedad más justa, solidaria y democrática. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias por escucharnos. Eso fue Conectados con Conciencia. Si este episodio te hizo pensar, compártelo y coméntalo. Únete a la conversación. Hasta la próxima.